que cae. Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor me los bendiga en nombre de la Escuela de Enseñanza Comunidad de Jerusalén y de curso de oraciones especiales. Desde ya damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a nuestra enseñanza de hoy, lunes. Desde ya preparemos nuestro corazón, mis hermanos, pero para eso pongamos una actitud de oración. Yo le invito a que cierren un momento sus ojos, digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, oh Dios, por la vida, por la salud. Muchas gracias te damos, Padre, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias por cuidarnos. Gracias, Padre, por tenernos un trabajo, una empresa. Gracias, bendito Dios, por la fe, por la perseverancia de cada uno de nosotros hasta el día de hoy, papá. Muchas gracias, pues, bendito Dios. Pero también, Padre, queremos entregar en tus manos, Padre, la vida de cada hermano, cada hermana que ya están visualizándonos detrás de una computadora, una tablet, un celular, Señor. Desde ya, Padre, envía el fuego y el poder de tu Santo Espíritu a que tome autoridad de ese lugar donde ellos se encuentran. Todo esto, Padre, te lo hemos pedido, te lo entregamos y damos por recibido, te damos muchas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, por el poder, la gracia de tu Santo Espíritu, bajo la intercesión de María, nuestra Madre, a ti que eres Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches, hermanas y hermanos. Por favor, les invito a orar por el hermano Luis Catú, que esta hermosa noche va a dar una enseñanza. Y por favor, extendamos nuestra más dirección en la pantalla y nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por otro día más, gracias por esta hermosa noche. Especialmente te pido por el hermano Luis Catú, que él va a la enseñanza. Desde ya te lo pongo en tus manos, papito Jesús, para que tú lo guíes, lo guardes, lo utilices. También, Espíritu Santo, te necesitamos en esta hermosa noche, te necesitamos en nuestra vida, que sabemos que sin ti no somos absolutamente nada. Espíritu Santo, utilízalo, guíalo. Desde ya te lo ponemos en tus manos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Muy buenas noches, amados hermanas y hermanos. Esta pandemia ha dado lugar a que la fe se pierda, a que las personas que decimos que creemos en Dios muchas veces creemos más en la pandemia, creemos más en otras cosas y dejamos de creer en Dios. Por eso este tema es importante, que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de pensar bien y pedirle al Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento y podamos comprender lo que Él nos quiere hablar. Por eso el título es El Espíritu Santo en la vida del cristiano. ¿Qué es lo que tenemos que ver entonces? ¿Cómo es que el Espíritu Santo se manifiesta en cada persona que dice ser cristiano? Y aún podría decirles a ustedes también que se manifiesta en los que no creen en Cristo, ¿ya? Pero vamos a ver entonces cómo es que se manifiesta Él. Primero vamos a ver cómo el Espíritu Santo acciona en la persona. ¿Y de qué manera? Lo hace a través de carismas, lo hace a través de dones y lo hace a través de frutos. Porque son esas manifestaciones las que cada uno va a ir viendo, ya sea en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, ¿ya? Primero vamos entonces a comenzar a hablar un poco de lo que son los carismas. No voy a hablar tanto de los carismas porque la enseñanza no es de carismas. Simplemente vamos a hacerla ver como una manifestación del Espíritu Santo. Entonces vamos a comenzar a ver cómo están divididos los carismas, ¿ya? Cómo los tienen clasificados. Y primero vamos a ver los carismas de acción. Cuando hablamos de los carismas de acción, estamos hablando de todo aquello que acciona, como por ejemplo, hace poco recibimos una enseñanza donde nos enseñaron que Sansón era carismático. Y Sansón, el carisma que tenía es que Dios le había dado fuerza, ¿no? Para poder hacer lo que Dios quería que hiciera. Era únicamente carisma. Eso es un carisma de acción, ¿ya? Pero ¿qué pasa con Sansón? Lamentablemente la vida que llevaba no era agradable a Dios. Y por eso terminó perdiendo el carisma que lamentablemente Dios le había dado. Pero para eso sirvió el carisma. Como también a veces tenemos nosotros a personas que vienen y tienen el carisma de ir a orar por un enfermo. Lo fueron a visitar. Y puede ser que en ese momento le dé un carisma de fe, ¿ya? Y que a través de eso que él va a orar, el Espíritu Santo se va a manifestar. ¿Y por qué se le llama de acción? Porque él va, se mueve, llega hasta donde está el enfermo. O por ejemplo, si usted viene
y va a darle de comer a alguien, también se tiene que mover. Esos son los carismas de acción. También tenemos los carismas de lengua. Y esos carismas van a darse cuando yo utilizo mi lengua. Y podríamos ver en qué momentos utiliza un cristiano su lengua. Bueno, cuando uno está creciendo en el ministerio de enseñanza, como está en nuestra comunidad, hay personas que son maestros. Y el maestro realmente lo que hace es estar hablando. En ese momento está utilizando bastante la lengua. Como también todos aquellos que pertenecen a los ministros de la palabra. El predicador. El predicador usa su lengua, ¿ya? Y de esa manera ese carisma de lengua son los que tienen los maestros, los predicadores, que son ya en sí acciones del Espíritu Santo que se va manifestando tanto. También podríamos decir que hemos escuchado el don de lenguas, pero ahí lo estamos escuchando como don, ¿ya? Y esto sucedió después de un proceso que tuvimos con el Espíritu Santo en la vida del retiro. Ahora bien, también tenemos el don de lenguas que le dio, por ejemplo, a los apóstoles cuando fue el día de Pentecostés. Todos escuchaban a los apóstoles predicar y todos lo escuchaban en su idioma natal. Ese también es un don de lenguas, pero ¿por qué? Porque se lo dio en ese momento y se es un carisma previamente. Entonces, también tenemos los carismas de mente. Y los carismas de mente es cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar usando nuestra mente, como por ejemplo el carisma del entendimiento. Uno viene y entiende, en ese momento el Espíritu Santo me da el entendimiento, pero también me puede dar el discernimiento, que en ese momento solo puede ser carisma, poder discernir si esto me conviene o no me conviene, ¿ya? Son carismas que entonces el Espíritu Santo se va manifestando en la vida del cristiano. Y muchas veces también el entendimiento, el discernimiento, como el poder ir a visitar a un enfermo, pueden ser personas que de una u otra manera no sean cristianas. Simplemente ellos vienen y no le dan la gloria a Dios, pero ellos se sienten buenos, ¿ya? Aparte, después de esto, vienen otras manifestaciones del Espíritu Santo, como también se los dice ver al inicio. El Espíritu Santo se manifiesta con los carismas, que ya los vimos. Carismas de lengua, carismas de mente y carismas de acción. Pero también dijimos que se manifiesta con los dones. Y ahí es donde vamos a diferenciar el don y el carisma. Pero como tampoco no estamos hablando de dones, solo vamos a hablar de dones que el Espíritu Santo le da a las personas. Miremos el don del consejo. El don del consejo ya es un regalo que Dios le va a dar dentro de una vida cristiana para que esté sirviendo en una comunidad, en la parroquia, ¿ya? Pero también se lo va a dar en el ministerio de la familia, como por ejemplo un padre de familia. Cuando hablamos de don del consejo, pues hoy más que nunca es cuando en estos tiempos los padres deben de tener ese don para poder estar aconsejando a sus hijos, orientándolos. Porque triste es, hermanos y hermanas y amigos, que un padre de familia no tenga tiempo para aconsejar a sus propios hijos. Muchas veces las personas aconsejan a otras personas ajenas a su familia y donde menos aconsejan es en su hogar, ¿ya? Y cuando usamos el don del consejo se dan unas características preciosas como es la comprensión, la tolerancia, el dominio, que es lo que debe tener un padre de familia o una madre de familia. Y ese don del consejo, todos los padres debemos de tenerlos. Si miramos cómo está la sociedad, nos vamos a dar cuenta cómo están los jóvenes. Y si nos damos cuenta cómo están los jóvenes, podríamos decir que puede ser que los padres no los estén aconsejando. Principalmente hoy en día, cuando el padre tiene que trabajar y la madre tiene que trabajar. Entonces ellos deben de exigirse más cómo organizar el tiempo para también tener tiempo para sus hijos. Qué triste es ver cuando miramos a un niño que está estudiando y la madre nunca se acerca a enseñarle, o el papá. Y tal vez van a tratar de verlo cuando se dan cuenta que sus hijos van a perder. O jóvenes que en algún momento comienzan a desviarse por tener amistades que lamentablemente los van a hacer perderse. Entonces es importante el don del consejo, como también tenemos que ver el don de la piedad.
Hoy más que nunca con esta pandemia, en donde realmente podemos ver que hay necesidades de empleo, necesidades de hambre, necesidades económicas. Y aquella persona que Dios le dio como cristiano ese don de la piedad, es aquel que no se queda conforme únicamente con decir, así hermano, vamos a orar por usted. Oye, no, el que tiene el don de la piedad es porque no solamente va a orar, sino también va a accionar, va a llamarle, le va a decir qué necesidad tiene y ver de qué manera esa compasión que tiene lo va a llevar a tener una acción, que si nosotros lo miramos, se convierte también parte de un carisma, ¿no? El carisma de la acción, que ya lo va a visitar. Entonces, ¿el don qué es? Es algo que se da ya más claro en los hijos del cristiano, en los cristianos, ¿ya? También tenemos más dones, pero que realmente, como lo importante es ver cómo se manifiesta el Espíritu Santo en el cristiano, estamos viendo entonces cómo se ha manifestado a través de carismas, también estamos viendo cómo se manifiesta a través de dones. Y ¿saben qué es lo bonito? Que cuando nosotros estamos en una comunidad creciendo en el Espíritu, ¿ya? El Espíritu se va manifestando. Y entonces es cuando después de un don, muchas veces son llamados a un ministerio. Y cuando se manifiesta ya en el ministerio, eso es algo más profundo, en donde el Espíritu ya va a dar una oportunidad para que a través de ese ministerio se vaya santificando la persona. Porque a través de los carismas no se van a santificar. Los dones, si no lo practican, también puede ser que no lo santifiquen. Pero ya un ministerio sí. Y ya cuando están en el ministerio, que es manifestación del Espíritu, van a venir los famosos frutos. Y los frutos son los que realmente el cristiano debe de anhelar. Y el principal es el fruto del amor, ¿ya? En donde están todos los demás frutos: mansedumbre, bondad, dominio propio, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que ver. Y la misma palabra de Dios nos dice: por tus frutos los reconocerán, por los frutos. Y eso es lo que hoy necesita nuestra sociedad, más frutos. Porque puede ser que yo vaya a servir aquí a través de un carisma, pero no hay amor, no hay paciencia. En ese momento puede ser que sí, pero ¿y en la casa? ¿En el trabajo? Entonces los frutos del Espíritu Santo es la manifestación más grande que realmente uno debería de anhelar como cristiano. Principalmente en estos momentos en donde la fe se ha perdido. Tenemos que ser testigos de Cristo. Lo que dice Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Eso ya quiere decir que mi manera de accionar, mi manera de hablar, mi manera de conducirme tiene que ser la de Cristo mismo. Pero si yo no tengo tolerancia, si yo no tengo dominio propio, ¿en dónde está el fruto? Si yo no tengo paciencia, no tengo amabilidad. Y muchas veces tal vez va en la vía pública, usted va manejando y se pierde, se impacienta, se estresa. ¿Dónde se quedaron los frutos? Y así mismo puede pasar en la casa. Que en la casa sí hay gritos, en la casa no hay tolerancia, en la casa no hay comprensión. Entonces el Espíritu Santo no se está manifestando realmente como es en la vida del cristiano. Hoy, hermanos y hermanas y amigos, es cuando más el mundo necesita de que el Espíritu Santo actúe en la vida cristiana. ¿Ya? Eso es lo importante. Estos temas son tan importantes. Hace 15 días nos dieron el tema: el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. ¿Qué quiere decir? Que la vida del cristiano debe de dar vida, edificar vidas. Pero lamentablemente muchas veces la vida se pierde. Yo me pongo a pensar, mi trabajo es enseñar a conducir. Y he visto a muchas personas que van violando la ley. Se pasan los semáforos en rojo, se los pasan en amarillo y dicen ser cristianos. Se están enojando cuando van en la vía pública y dicen ser cristianos. ¿Dónde está la tolerancia? ¿Dónde está el respeto a la vida? Si decimos que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, se va a mostrar en mi accionar, en mi actitud, en mi comportamiento. Por eso es importante las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del cristiano.
Y ya lo vimos. Se manifiesta con los carismas, se manifiesta con los dones, se manifiesta en un ministerio y se manifiesta con los frutos. Y el mayor fruto es el amor. Podemos ver la vida de los santos. Cuando los santos llegan ahí es porque el Espíritu Santo los santificó. Es porque ya la vida del cristiano tomó la actitud de cómo se comportaba Jesús. ¿Ya? Jesús oraba, pero después de orar venía el resultado más grande, la acción. Y yo lo puedo decir, a veces escuchaba a Ricardo Arjona y Ricardo Arjona decía verbo, no sustantivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el verbo es acción. Y un cristiano que se deja guiar por el Espíritu Santo, hoy más que nunca se va a ver a través de cómo se comporta. Cómo se comporta en el trabajo, cómo se comporta en su casa principalmente, que ahí es donde se debe trabajar bastante. Dice que toda familia es la base de la sociedad. Y si las familias están malas, la sociedad está mala. Y miremos cómo está nuestro país Guatemala. Tanta delincuencia, lamentablemente. Cuántas familias lamentablemente destruyen. Y en todos los ámbitos. Entonces yo me pongo a pensar, ¿dónde están los cristianos? ¿Cómo es que el Espíritu Santo se está manifestando en la vida cristiana? Porque levantar las manos, orar, eso es bueno, es bonito, es hermoso. Pero no solo de eso se necesita. Hoy más que nunca necesita al que está muriéndose de hambre que alguien le vaya a dar de comer. Hoy más que nunca se necesita que en el trabajo haya una persona que haya que aconsejarlo. Hoy más que nunca en la casa posiblemente necesitamos tener que servirle a alguien. Entonces la manifestación del Espíritu Santo en la vida del cristiano es importante que se dé. Si queremos tener una mejor sociedad, si queremos tener una iglesia viva, donde Cristo viva y se manifieste con su Espíritu Santo, analicemos cómo está nuestro comportamiento. Y si nosotros queremos ver cómo debe ser la vida del cristiano, tanto para el hombre y para la mujer, pues tenemos dos ejemplos preciosos. Ejemplos que realmente el Dios vivo los escogió. Y vamos a hablar entonces, primero, de esa mujer. Que Dios le dio ese don tan precioso, como es María, la Virgen María, nuestra Madre preciosa. ¿Ya? Una mujer que realmente es la primera cristiana, la que lleva a Cristo dentro de su ser. Es la que puede decir, Cristo vive en mí. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque es acción del Espíritu Santo que viene a María. ¿Y qué dice María? Hágase en mí según tu palabra. ¿Qué es lo que tenemos que ver entonces? Si yo tengo el ministerio como lo tuvo María, como lo tuvo San José, de ser un laico, de ser parte de una sociedad donde hay un hogar. Miremos a María. María como mujer es un hecho. Ella se respeta, ella se valoriza, ella se analiza cómo está como mujer. Porque hoy en día, ¿cuántas mujeres lamentablemente no se valorizan? ¿Cuántas mujeres no se respetan? ¿Cuántas mujeres no son responsables ante la vida que tienen? María nos enseña que es una mujer. ¿Ya? Y por eso hay que contemplarla, hay que estudiarla a la luz del Espíritu Santo, ¿no? Pero también miremos a María como esposa. Respetaba a José, escuchaba, se controlaba, tenía dominio, la atendía al esposo. Y ahí es donde hoy en día, pero si miramos cómo hoy en día está una sociedad, cómo se están manejando en la vida cristiana, muchas veces la mujer no respeta al esposo. María era fiel a su esposo, con la mente y con su cuerpo. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo se manifestaba en ella, ya, con la fidelidad hacia el Padre, hacia Jesús, ya, y hacia el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver que una esposa como hoy se debe de comportar dentro de su hogar.
si es la esposa que realmente Dios le ha dado ese don y lo está practicando. Pero también podríamos decir que es madre. Yo me pongo a pensar, siendo hombre, qué momentos tan difíciles para María. Cómo María pudo diferenciar que siendo su hijo carnal, también es el hijo del hombre, el Dios visible del Dios invisible. Como ella dice la palabra de Dios, todo lo soporta en silencio. Porque como madre, teniendo todo el deseo de una madre de querer corregir a su hijo, claro que lo corregía. Pero había momentos en donde todo lo que tenía que hacer es guardar silencio, porque Jesús tenía que hacer lo que el Padre le había dado como misión. ¿Qué tenemos que ver entonces? ¿Qué tenemos que ver entonces? Que el Hijo del Hombre es el Dios. No fue fácil para María ser madre. Yo me pongo a pensar, estando en la cruz, una madre no soporta que le hagan algo a su hijo. Una madre no soporta que a su hijo lo desprecie. Pero María tenía un propósito. Tenía que ser madre de alguien que es humano, que se convirtió en un ser como todos nosotros, pero siendo Dios. Como madre hubiera salido corriendo. Pero como madre de Dios tenía que aceptar lo que ella misma dijo. Que se haga en mí según tu palabra. Fue bien difícil para María ser madre. Bien. Pero también María era una persona que también dentro de una sociedad daba testimonio. Daba testimonio del servicio. Daba testimonio de lo que se debe ser como una hija de Dios, porque ahorita la voy a poner como hija de Dios. Como hija de Dios, hace la voluntad de Dios, Padre. ¿Y cómo se marca realmente la actitud dentro de una sociedad como lo hizo ella? Ayudando. Cuando el Espíritu Santo viene y le dice a María que su prima Isabel va a tener un hijo, ¿qué hace María? Inmediatamente, teniendo el entendimiento, teniendo el discernimiento, inmediatamente viene y busca irse a ayudar a Isabel, que en esos tiempos podía decir era María e era Isabel. ¿Ya? ¿Y qué pasó cuando María viene y llega a la casa de Isabel? La presencia del Espíritu Santo, la manifestación de Él, hace que el hijo de Isabel brinque. Y ahí es donde viene Isabel y tiene la revelación de que la visita la Madre de Dios. Miren qué hermoso. Cómo María también actúa dentro de una sociedad. Una persona que se va a preocupar de los demás. Ese es ser cristiano. El que se preocupa también de los demás. No solamente en una parroquia, no solamente en una comunidad. Y lo mismo podríamos decir también y hablar de un hombre que Dios le dio la oportunidad hermosa, como es San José. Que como hombre, me imagino, también se respeta, se valoriza, es responsable ante su vida, se prepara como hombre, toma las actitudes de lo que es un hombre. Principalmente, él es una persona que es guiada por el Espíritu Santo también, manifestación de él, pero también es esposo. Y como esposo, imagínense qué situación tan difícil le tocó vivir. Cómo realmente trató de comportarse ante María sin ofenderla, porque sabía las tradiciones del pueblo. Un hombre que realmente renuncia también a su proyecto de vida para hacer el proyecto que Dios le tenía preparado para él.
porque no fue fácil. Imagínese usted que ahora le venga a decir a una persona que por obra del Espíritu Santo va a engendrar su esposa un hijo. Eso ya no se va a dar. Y en ese momento, la actitud de José, podríamos decirle en ese momento así, él como hombre y como esposo no esperaba una respuesta así. Sin embargo, como es dócil a la voz del Espíritu Santo, Dios le habla en sueños y le hace vivir la voluntad del Padre como debe de darse. ¿Qué hace entonces José? Entender que el que le habló fue Dios. Y esa es la razón por la cual José viene y entonces decide tomar a María. Y si yo lo quisiera comparar ahora, cuando lamentablemente hay tanta infidelidad, cuando lamentablemente hay tanta destrucción en un matrimonio, podríamos decir que si el hombre realmente se dejara guiar por el Espíritu Santo, mejoraría la sociedad aún, aunque haya infidelidades. Pero si buscan a Dios, ¿ya? ¿Qué tenemos que ver entonces? Cómo José se comportaba como esposo, cómo respetaba a María, cómo en algún momento tomaba las inclinaciones. Yo me imagino a San José ahí arrullando también a Jesús. ¿Ya? Pero también podemos ver a José como padre, ¿ya? Tomando a su hijo, orientándolo. Y la misma palabra, es que todo nos habla la palabra de Dios. Nos dice, pero si él es el hijo del carpintero, ¿por qué lo conocerían? Porque conocían a José. Porque José era un hombre que de una manera tenía un comportamiento y se dio a conocer. Pero también hablaban, el hijo del carpintero. Y después miramos a imágenes de Jesús donde está en la carpintería, donde de una u otra manera es seguro que papá le enseñó también el oficio. Miremos la película La Pasión, tan linda que se mira cuando está con María y hay una mesa tan grande que los dos hacen como que están sentados, ¿no? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo le enseñó? Pues me imagino con el ejemplo. También hablando con Jesús, que le tuvo que decir en algún momento, vení Jesús, te voy a enseñar cómo se hace una mesa. Mira aquí para que vayas aprendiendo. Actuó como padre. ¿Qué es lo que hoy en día? ¿Cuánta falta hace que los hijos tengan a un padre que los oriente, que los aconseje, que se preocupe cómo están en su matrimonio, que se preocupe cómo están en el trabajo? Pero lamentablemente eso no se está dando. Y por eso ahora miramos más matrimonios jóvenes deshechos. Porque ya no hay padre, ya no hay madre que se preocupen por los hijos. Porque la justificación es, no tengo tiempo. No, si Dios le dio a través del Espíritu Santo el don de matrimonio, de ser un laico, de ser miembro de una sociedad, también tiene que ordenar. Y la palabra de Dios siempre nos dice, siempre nos habla, porque ahí está la verdad. Para todo hay un tiempo para el trabajo, un tiempo para que se gocen, un tiempo para la esposa, un tiempo para el hijo, si tiene a sus papás, un tiempo para sus papás. Todo está en la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo en la vida de un cristiano se debe de marcar. ¿Queremos realmente que el reino de Dios esté en esta sociedad? Actuemos como María y como José. Y ya como hijos de Dios podemos decir como nuestra Madre Santísima y San José, que también a la vez podríamos decir que es un padre espiritual. Ahora, ¿cómo actuaba José en la sociedad? Pues trabajando bien, desenvolviéndose bien con el vecino, con la persona que está en el trabajo, con las personas que lo contratan. Los dos, tanto nuestra Madre Santísima como San José, que fueron hombres laicos, se dedican a crear una mejor sociedad con su testimonio. Y esa es la base de toda sociedad.
Si nosotros queremos hoy que el mundo cambie, hay que ver cómo estamos actuando. Cómo estamos dejando que el Espíritu Santo actúe en la vida que yo tengo. Máxima, si yo digo que soy cristiano. Si yo realmente estoy comportándome como Dios quiere, a su voluntad. Es el momento, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que meditemos un poco cómo el Espíritu Santo se manifiesta en la vida que yo tengo. Si estoy siendo dócil a la voz, si estoy haciendo la voluntad, como lo dijo María, hágase en mí según tu palabra. Si en silencio guardamos muchas cosas en nuestro corazón y se lo ponemos a Jesús sacramentado. Es el Espíritu Santo que debe de guiarme en el nombre de Jesús. Por eso cuando hablamos del Espíritu Santo, muchos desconocen al Espíritu Santo. Y me acuerdo yo que cuando entró el año 2000, nos prepararon a nosotros con una catequesis que se llamaba Creo en el Espíritu Santo. Y muchos todavía le llaman el gran desconocido. Y Jesús le da la gloria al Espíritu. Y eso es lo lindo que a mí a veces me llama la atención y me agrada. Cómo el Padre envía al Hijo. Y cómo el Hijo envía al Espíritu Santo. Y cómo el Hijo nos dice, y yo les enviaré al Espíritu de la verdad. Al que los guiará, le revelará a toda verdad. Hoy es cuando más, todos los días, en la casa, en el trabajo, debemos de pedir al Espíritu Santo para que me guíe como cristiano. Que no hable tanto de Él, sino que me manifieste como Él. Que mis acciones digan si el Espíritu Santo me guía o es mi carne la que me guía. Porque muchas veces las personas confunden que porque tengan mucho más conocimiento de Cristo, eso es, no. La misma palabra también dice que al que mucho se le da, también así se le va a pedir. Miremos la de los talentos, a este le di 10, a este le di 5, a este solo le di 1. Y aquí, si nosotros miramos la vida de los santos, que ahorita en noviembre acabamos de pasar, ¿ya? Esa fiesta, esta festividad, hay mucho más santos que nunca van a salir a la luz. Yo conozco a una persona que vende prensa libre ahí por un instituto que se llama PEMEN. Un hombre trabajador, un hombre que ahorita que acabo de pasar, el día de ayer o anteayer, está vendiendo prensa. Pero una persona que ya es una persona grande. Y un día que tuve la oportunidad de platicar con él, me dice, es que tengo que llevar de comer a mis hijos. Y ahora que lo miro yo grande, le pregunto, ¿y sus hijos? Pues ahí están, me dijo. Y ahora sus hijos no le ayudan. Pues casi no. Y digo yo, ese hombre cumplió. Ese hombre se entregó. ¿Ya? El Espíritu Santo se manifestó en él. ¿Qué es lo que tenemos que ver entonces? Cómo el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida. Cómo el Espíritu Santo me va a ir transformando a mí. Debe de trascender. Ya no debo ser una persona solo de palabra. Debo ser una persona de acción. Para eso nos da los carismas, nos dan los dones, nos ponen un ministerio. Pero muchas veces andamos aquí, acá, allá y no tenemos ni un lugar. ¿Dónde me voy a quedar? Entonces, hermanos y hermanas, amigos y amigas, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo nos guíe, que podamos nosotros dejarnos guiar por Él, que Él se manifieste en nosotros y que nosotros pensemos también, cuando yo hablo, ¿a quién escuchan? ¿A Juan Luis? ¿O escuchan a Cristo? Y le podía decir, no debes escuchar a los dos. A Juan Luis porque él me dio una identidad como hijo de Dios, pero con las palabras de Cristo. Que cuando yo me comience a actuar, me dé cuenta cómo está
cómo sirvo, cómo actúo, cómo vivo, cómo pienso. Y de esa manera el Espíritu Santo mostrará a través de los frutos el comportamiento que uno debe tener. Entonces es importante que miremos cómo el Espíritu Santo nos está guiando en nuestra vida cristiana. Ahorita estamos entrando ya a un tiempo de Adviento. ¿Cómo me voy a preparar como cristiano para celebrar un acontecimiento que para nosotros ya sabemos que Cristo vive en nosotros, Cristo crece en nosotros, pero que nuestro testimonio de vida tiene que ser ejemplo para aquellos que no crecen en Cristo, que no han comenzado su vida? Y para muchos hermanos católicos que muchas veces confunden lo que es la Navidad. Tenemos una gran tarea, hermanos y hermanas. Muchas gracias. Que el Espíritu Santo te guíe a ti y me guíe a mí. Y que nosotros podamos decir, el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Somos templos del Espíritu Santo. Somos templos en donde vive el Padre y vive el Hijo. Porque los tres viven en una sola persona. O sea, como templo del Espíritu Santo, tengo que ver cómo yo cuido ese templo. Cómo ese templo no se ensucia tan fácilmente. Cómo ese templo permanece limpio de gracia. Y no que tenga que venir Jesús siempre a estar echando todo aquello que nos va. No, que nuestra vida vaya creciendo cada vez más y vaya trascendiendo a la guía del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde y que el Espíritu Santo habite en cada uno de todos nosotros, y nos estaremos viendo dentro de 15 días en la próxima enseñanza. Bendiciones, hermanos, en esta noche. Después de la primera parte de esa enseñanza tan maravillosa que el hermano nos trajo, sabemos que el Espíritu Santo nos llena de gozo, de alegría y de generosidad. Por eso en esta noche tan linda, venimos hasta tus hogares a que tú tomes nota sobre el número de cuenta que en la parte de abajo van a aparecer, para que deposites o realices una transferencia con ese gran amor hacia nuestra comunidad de Jerusalén. Por eso en esta noche te invito a que me acompañes en esta oración para que el Señor muestre su misericordia y su bondad a raíz de nuestras alabanzas y bendiciones hacia Él. Ponemos nuestra mano derecha sobre el número de cuenta y vamos a elevar esa oración hacia el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, en esta noche te damos gracias por las bendiciones recibidas y te ponemos en tus manos, Señor, cada una de las ofrendas que van a ser depositadas en este número de cuenta. Sabemos, Padre, que están llegando muchas bendiciones a los hogares. Sabemos, Señor, que tu divina misericordia en cada uno de los hogares va a estar siendo llenada, Señor. Por eso te pedimos por cada uno de los trabajos, por cada una de las fuentes de ingreso que nuestros hermanos tienen, Señor. Tú los conoces cada uno de sus corazones y sabemos bien, Señor, que no hay más que un dador alegre. Y si yo no tengo esa ofrenda, Padre, en esta noche te ofrendo mi corazón, para que tú lo tomes, lo transformes, Señor, y sea una ofrenda agradable hacia ti. Te lo dejo todo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Continuamos, hermanos, con nuestra enseñanza. Amados hermanos, también en esta noche les traemos las siguientes invitaciones para que nos acompañes por medio de Facebook y YouTube. Tenemos los días jueves las asambleas generales a las 8:30 de la noche por medio de Facebook. Estás totalmente invitado y cordialmente invitado para que estés con tu familia y nos acompañes. Los días viernes en nuestras noches de alabanza y adoración con el Ministerio Jericó de las 8:30 en adelante, también por medio de Facebook. Los días lunes, cada 15 días están siendo transmitidas las enseñanzas por medio de Facebook y YouTube a las 8 de la noche, para que tú nos sintonices como el día de hoy y podamos tener ese crecimiento que es tan necesario para nuestra vida. Así que te esperamos, hermanos, en cada uno de los horarios y los días que vamos a estar unidos como hermanos, adorando y bendiciendo y aprendiendo cada día más sobre nuestro Señor Jesucristo. Feliz noche, hermanos, que el Señor les bendiga. Señor Jesús, vengo delante de ti en esta noche a pedir por los problemas matrimoniales que sufren muchas familias guatemaltecas, que a causa de celos, de infidelidad, de violencia intrafamiliar, Espíritu Santo, que tú vengas a derramar paz, amor, gozo en cada hogar. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, también te pido por aquellas personas que sufren de una enfermedad terminal,
trabajo, que tú lo puedes dar ese trabajo digno para que puedan proveer sus necesidades. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te lo agradecemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos permitiste de recibir esta enseñanza. El Espíritu Santo, la vida del cristiano, de este día lunes, te lo agradecemos, Señor, porque tan maravilloso. Qué gozo es de recibir esta enseñanza, Señor Dios Padre. Nos llena de paz, de amor, de alegrías. Y así todos los que conectamos esta noche, bendícelo, Padre bendito. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, porque todos tus hijos, Señor, lo necesitamos, Padre, para llenar de gozo, de paz, de alegría. Y Señor amado, también, papá, bendícelo, Señor, los que vamos a conectar dentro de 15 días, una enseñanza más, Padre bendito. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, porque también, Padre, lo bendice, Señor, esta plataforma y esta página, Padre bendito. Eso es todo, te lo pedimos, Señor, en tu mano poderoso Dios, en tu nombre poderoso Dios, te lo pedimos. Así que también que reine contigo por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos volveremos dentro de 15 días. Buenas noches. Ven Espíritu Santo.